Equipo 5. La huelga en el mundo. El mundo ha sido testigo de muchas huelgas desde que los trabajadores empezaron a tomar conciencia de su situación y a exigir mejoras en sus condiciones laborales. Muchas movilizaciones gremiales que tomaron fuerza en el último siglo y medio fracasaron, pero algunas lograron cambiar el rumbo de la historia. Richard Hyman, profesor de Relaciones Industriales de la London School of Economics. Aquellas que impulsaron grandes transformaciones en los derechos de los obreros o bien iniciaron grandes movimientos de reforma política, social y económica e incluso sembraron la semilla de revoluciones. Son las que a continuación presentaremos. ¿En dónde ocurrió la primera huelga en el mundo? La primera huelga de la historia comenzó el 14 de noviembre de 1152 a.C. y tuvo lugar durante el reinado de Ramsés III, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes. Eran picapedreros, carpinteros y dibujantes que, guiados por el escriba Paturere y dos contramaestres, reclamaron el salario alimenticio que no habían recibido durante el último mes. Sentados ante la puerta del templo, clamaron: «Tenemos hambre y sed». El relato de los acontecimientos fue encontrado en el papiro de la huelga que se conserva en el Museo Egipcio de Turín, en Italia. En una parte del papiro venía escrito lo siguiente: los trabajadores traspasaron los muros de la necrópolis diciendo: tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed, no tenemos vestidos, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, buen señor, y al visir nuestro jefe, que nos den nuestro sustento. A ciencia cierta no se sabe cómo terminó el conflicto, pero parece ser que las promesas no se llegaron a cumplir. El visir estaba demasiado atareado conspirado para acabar con el faraón, así que las huelgas continuaron hasta que desapareció el poblado de los trabajadores. Lo importante de este acontecimiento es que es la primera vez que se tiene registrado en la historia que un trabajador lucha por sus derechos y enfrenta a su jefe para buscar un cambio. Estados Unidos, la revuelta de Haymarket, 1886. Este hecho es, precisamente, el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga con las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. La tensión con los patronales llegó a su punto más álgido el 4 de mayo, cuando los gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20,000 obreros. Durante el discurso del anarquista Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra los policías. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago. Rusia, la semilla de la revolución, 1905. En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio del Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como soviets. Reclamaban el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas
libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique, liderada por un tal Vladimir Lenin. Nicolás II terminó capitulando. El zar permitió el establecimiento de un parlamento, pero lo disolvió 2 años después. Polonia, Lech Walesa y el movimiento Solidaridad, 1980. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Gdansk, Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta. Trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Tenemos un sindicato independiente que autogobierna. Tenemos el derecho a la huelga. Walesa y el viceprimer ministro Mieczyslaw habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo: el de organizarse libremente y el de realizar huelgas. Brasil, Lula y los metalúrgicos, década de 1900. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaban el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo. Con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes, el gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luiz Inácio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, PT, uno de los principales partidos políticos hoy en día. Primera huelga en México. El 4 de julio de 1582 se registra la primera huelga de México. Aquel día, el maestro de capilla, los canteros, el racionero y 8 ministriles que laboraban en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México acordaron suspender colectivamente sus labores y exigieron un aumento salarial. Su sueldo, consideraban, era demasiado bajo para el nivel y condición de su trabajo. Inconforme los destinatarios de la medida, de inmediato iniciaron la huelga. Al no ser escuchados decidieron renunciar. Además, se corrió la voz y no hubo en la Nueva España quien quisiera tocar en la catedral por tan bajo sueldo. El arzobispo tuvo que intervenir, conciliar y proponer mejorías laborales. Lamentablemente, los documentos de época no dan cuenta del desenlace de este movimiento, pero es muy significativo que la primera huelga de América Hispana estallara precisamente en la institución eclesiástica, que, siglos después, ha resultado Huelga de las mujeres. Durante la Revolución Francesa de 1789, la mujer tomó por primera vez en la historia conciencia colectiva de su situación de desigualdad respecto del varón. Se producen entonces las primeras peticiones de derechos para la mujer, como la emancipación, la igualdad o la equiparación jurídica con los hombres, reclamos que terminaron apuntándose en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tuvieron que pasar muchos años desde aquella revolución para que las mujeres comiencen a ser realmente escuchadas. El 8 de marzo de 1857, alrededor de 120 mujeres trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, después de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Los reclamos eran exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, ya que laboraban 12, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían.
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Huelga de 40.000 costureras industriales en 1908. Es uno de los hechos más recordados por su trágico final. 40.000 costureras de muchas grandes fábricas de Estados Unidos se declararon en huelga para reclamar igualdad de derechos, reducción de jornada, derecho para unirse a los sindicatos y el cese de la explotación infantil. En una de las fábricas donde se declaró la huelga es la Cotton Textile Factory, en Nueva York. La jornada acabó en tragedia. Los dueños de la fábrica cerraron las puertas y ventanas de la misma, con las mujeres en huelga dentro. Al parecer, era una práctica habitual para evitar el robo de la mercancía. El problema llegó cuando se declaró un incendio en el edificio y al estar cerrado, las mujeres que allí estaban murieron sin remedio. Más de 120 mujeres encontraron la muerte en este suceso. La huelga de mujeres que peleó por pan y rosas. Comenzaba en 1912 y las obreras textiles de Estados Unidos empezaban una huelga histórica que culminaría en la victoria de sus demandas económicas y sociales. Cuenta la historia de la huelga de las obreras textiles de Lawrence, cuya victoria no se limitó a su fábrica. En 1912, en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, las obreras textiles iniciaron una huelga que será conocida como la huelga de pan y rosas. El año nuevo, lejos de los banquetes de los ricos, trabajadoras y trabajadores de Lawrence salían a la huelga. Unos días antes se había votado una nueva legislación que reducía la jornada laboral de 56 a 54 horas semanales para las mujeres y los menores de 18 años. La industria textil empleaba mano de obra inmigrante, femenina e infantil. Más de la mitad eran mujeres y muchas eran menores de 18 años. Una de sus banderas principales era conquistar el pan, simbolizando los derechos laborales, y las rosas, como símbolo de la exigencia de mejores condiciones de vida. Fondo de huelga y piquete masivo alrededor de las fábricas. Los enfrentamientos con la policía y las milicias del gobierno local eran cada vez más violentos. Se resolvió formar una línea infinita alrededor de los talleres, un piquete que se mantenía las 24 horas y se movía constantemente. De esta manera era posible entrar a la fábrica. A las pocas semanas, los dirigentes fueron arrestados, acusados por incitación a la violencia y por la muerte de una obrera. La gran difusión, la firmeza de las obreras y el miedo a que se extendiera la huelga hizo ceder a los empresarios. Aceptaron la jornada laboral reducida y el aumento de los salarios. Después de una larga lucha durante casi todo el invierno, el 12 de marzo, la huelga de pan y rosas culmina, con una de las primeras victorias del movimiento obrero en Estados Unidos, con la implementación de la jornada reducida, aumento de salarios y el reconocimiento de los sindicatos.